Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. En Hechos capítulo 10, el Señor me cautivó nuevamente, Hechos 10, 1. Si no tiene Biblia no importa, escúchelo. Voy a leer de la Reina Valera, que es una de las... Me gustan otras, pero Reina Valera es la que aprendí de pequeño, y bueno, pequeño, a los 13 años me convertí, no hace mucho. Así que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por último, el versículo 15 dice: volvió la voz del Señor a él la segunda vez, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A veces tratamos aún en la iglesia de ver con quién me siento. Bueno, ahora el distanciamiento social, ¿no?, nos tiene bastante. Pero ¿con quién me junto? ¿A quién llamo yo puro o impuro? ¿Quién vale la pena que pueda pasar tiempo conmigo o yo pueda pasar tiempo con él? Y saben que dicen en Josué capítulo 13, versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado de años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Argentina es un país de bendición. Desde el momento en que vos pisás Argentina, a pesar de todo lo que pasa en Argentina, tirás una semillita en Plaza de Mayo y vos sabés que va a salir algo. Es tierra bendecida Argentina. El hecho de poder gozar de esta naturaleza es tierra bendecida. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, nos entretenemos en el camino y no vemos las bendiciones que nos rodean. Como decía Mili, lo que veíamos en el campo de refugiados era solamente moscas, olor feo, basura. Salíamos de ahí, vamos a la ciudad, y estamos en una ciudad de 5 millones de habitantes, casi la ciudad de Bamako, la capital de Mali. 5 millones de habitantes, casi capital federal. Y lo único que ve usted es mugre y tierra, y llueve entre 6 y 8 semanas por año, después es sequía total, y ve enfermedades, y ve gente mendigando, y ve las mamás con niños mellizos, porque en la cultura islámica, si uno tiene mellizos, puede ir a mendigar. Y a eso le agregás la gente discapacitada, y a eso le agregás los ciegos, y a eso le agregás un contexto totalmente diferente. Y no estoy queriendo hacerte sentir mal en esta mañana. Solamente es que tenemos que bajar de la azotea para darnos cuenta de lo que está pasando abajo. Muchas veces aún los discípulos dicen: ¿por qué no nos quedamos acá?, dijeron a Jesús. Vamos a hacer 3 hermanas, y pedimos a Rappi que nos traiga algo para comer, o hacemos la orden en coto y ya está. Y Jesús dijo: no, hay que bajar de la azotea, hay que bajar del aposento alto. Y saben que, hermanos, cuando bajamos de la azotea tenemos que obedecer a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Tenemos que ir donde el Espíritu nos manda, donde hay necesidad, pero más donde hay prioridad. Argentina tiene muchas iglesias, gracias a Dios. Se habla que el 18 al 19% de Argentina hoy día es cristiana evangélica, gracias a Dios. Nosotros estamos en un país donde el 95%
era musulmán, un 1.2% cristiano, y hablo de todos, católicos, nominales, evangélicos, y el resto gente animista. En un lugar donde los yihadistas están tomando mucha posesión. Ayer estábamos leyendo que Malí estaba en la posición 81-82 en el año 2019, hoy día estamos en la posición 28 de la iglesia perseguida. Cómo se matan a cristianos por ser solamente cristianos, cómo se los despoja de sus bienes, cómo se les prende fuego a sus campos sembrados, cómo se les queman sus pequeñas casitas de barro. Tenemos que bajar de la azotea. Y a veces no podemos bajar porque, bueno, yo como les digo, yo me pongo los lentes por ahí, bueno, puedo leerlo un poquito, pero por ahí puedo adivinar. Tuve que hacer mi licencia de conducir hace unos días y me di cuenta que tengo que usar lentes para conducir, porque con un ojo veo un poquito menos. Primera vez en mi vida que me dan una licencia de conducir que tengo que usar anteojos. Y a veces si no nos ponemos los anteojos no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Nuestra visión está distorsionada. No tenemos algo claro de lo que Dios quiere hacer. No lo voy a usar más porque veo bien sin esto. Y tenemos prejuicios. Y tenemos un vocabulario dentro de la iglesia. Tenés que salvarte, redimirte, perdonarte. La sangre del Cristo crucificado. Tenemos esos vocabularios que la gente no lo entiende. Tenemos que ir a la gente con un evangelio simple, sencillo. A veces somos fundamentalistas y hacemos las divisiones. Los cristianos fulanos, los cristianos menganos. Y tenemos obstáculos que hacen que nuestra visión no sea clara. Y yo no estoy hablando acá a jóvenes o adultos, estoy hablando a la iglesia en general. Nosotros somos la iglesia. Y a veces nos parecemos a Pedro. No es tiempo ahora de comer, me voy a adorar. No es tiempo de pasar o invertir mi tiempo en la gente. Mejor me voy a orar. Sigo adorando. En los años 90, recuerdo cuando vino la unción y Dios usó a muchos siervos, la gente pasaba la noche en la iglesia, a veces 2, 3 días, 4 días, no iban a trabajar. Perdón, pero para mí había que laburar, si no, no comías. Y que gente decía, ¿sabes que por 3 días no salí de la iglesia? Bárbaro, buenísimo, pero ¿y la gente que está afuera? ¿Y los que necesitan un toque de Cristo? Pedro era un judío muy fiel y muy fiel a su doctrina judaica. No, Señor, no puedo comer eso porque jamás toqué algo impuro. Cuidado con los obstáculos, no solamente de la visión, sino también que a veces estamos muy dogmatizados, muy, no me malinterprete, encuadrados. Y hacemos de la fe en Cristo una religión, y no es religión, porque para mí la fe en Cristo es vida en abundancia. Entonces tenemos que despojarnos a esas cosas. Y estoy hablando de mí, acá estoy hablando del Tony Pedroso, que sinceramente tuvo que doblegar muchas cosas en su vida para aceptar la voluntad de Dios. Ahora bien, fíjense lo que dice el Señor de Cornelio, un varón justo y temeroso delante de Dios. Y a veces decimos, no, yo soy el más santo porque yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo doy mi ofrenda misionera, pero acá estamos hablando de alguien que no era cristiano. Podemos hablar de un musulmán, de un hinduista, de un budista, que quizás es fiel a su doctrina, pero acá vemos a un Cornelio que no solamente era piadoso, temeroso, sino que hacía oración a Dios y daba limosna. Completito el tipo. Completito. Porque su oración iba acompañado de acción. Cuando sucedió el gran incendio el 28 de abril del año 2019, nosotros estábamos acá encerrados por la pandemia. Venimos por 3 meses, nos agarró la pandemia y no nos pudimos volver a Malí. Nuestro hijo estaba allá hacía menos de un año y estaba trabajando en el campo de refugiados. Un incendio que no sabemos si fue intencional o si fue accidental, quemó todo el campo, todo, no quedó nada. Y bueno, Dios le dio la visión a mi hijo de construir casas dignas, como decía el pastor Pablo, de alojar a los forasteros, de que tengan un lugar donde pudiesen decir, esta es mi casa. Si usted veía la chocita y ahora entra una casa de madera con piso de Portland o cemento,
y donde podían abrigarse, donde podían estar cubiertos de la lluvia, cubiertos del frío, porque a pesar de que hace mucho calor en África, también hace frío. Estamos de 45, bajamos a 20. Es como que estás en 30 y bajas a 5 grados, hace frío. Y bueno, y se construyeron esas 32 casitas que hasta el día de hoy la gente dice, ese es el campo de los blancos. Aún uno de los niños que nació después del fuego se lo llamó Ezequiel, por el nombre de nuestro hijo. Y la gente cuando uno llega, que no ve esto verde, ve marrón, negro, la gente contenta porque uno va a pasar tiempo con ellos. No entendíamos la lengua porque nosotros hablamos otra lengua de Mali, que es la lengua popular y más conocida, no sabíamos el fulani, pero solamente el hecho de estar con ellos, de ponerle una vía endovenosa y de administrarle un medicamento. Luego le vamos a dejar al pastor un video cortito para que puedan ver. No nos creemos justos ni temerosos, pero hicimos lo que Dios nos pidió. Y no estoy demandándole a la iglesia diciéndole por qué no lo hicieron, porque doy gracias a Dios que Dios nos eligió. Estaría muy mal, encerrado en mi casa o trabajando en un hospital como trabajé muchos años, y esperando que algún día Dios me diga algo. Lo hicimos no por valientes, no por héroes, sino porque somos obedientes. Nada más. Madre Teresa de Calcuta dijo, la oración no es pedir, la oración es ponerse en las manos de Dios a su disposición y escuchar su voz en el fondo de nuestros corazones. A veces cuando oramos, lo único que hacemos es le presentamos la lista de shopping a Dios. Por mi hijo, así era mi abuela. Mi abuelita nos trajo el evangelio a todos y ella decía por mis hijos, por mis hijas, por mi nieto, por mi nieta, por mi nuera, por mi yerno. Tenía la lista ya hecha de memoria. Pero oraba a Dios y lo sé, porque cada mañana a las 4 de la mañana ella estaba buscando a Dios. Y así Dios mismo le anunció el día que se iba a ir a su presencia. ¿Cuántos Cornelios necesitamos hoy día? ¿Habrá Cornelios en el gobierno argentino? Yo lo creo. ¿Que no vienen a nuestras iglesias? Yo lo creo. Y lo importante es que los identifiquemos y que pasemos tiempo con ellos. ¿Habrá Cornelios en el campo? ¿Habrá Cornelios en la Patagonia? Sí que los hay. Tenemos que identificarlos. Tenemos que, como dice aquí, tus oraciones llegaron a Dios para memoria. Me hace acordar a María cuando ella unge al Señor con un perfume tan caro que ni Chanel podría ponerle precio. Y Jesús dijo, cuando se predique el evangelio se va a hablar a esta mujer. Porque ella lo hizo para memoria. ¿Qué es lo que estás dejando escrito en el libro de los cielos? Para memoria. Cuando Pedro está allí orando, Dios le muestra una visión global, una visión redentora, que no llames impuros a los que Dios limpia. Más del 30% de la población mundial todavía no escuchó una sola vez el Evangelio. Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque seguimos encerrados en nuestras iglesias. Cuando vino el movimiento que el Señor utilizó al pastor Carlos Anacondia y fuimos tan bendecidos después de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y las iglesias se llenaron y se plantaron nuevas iglesias y hubo un gran movimiento, estuvimos en grandes campañas que el pastor hacía. Después vino la unción y nos quedamos adentro. Después vino la prosperidad. Después vinieron los apóstoles, después vinieron lo otro. Y no quiero seguir la lista, pero acá el Señor te dice, levántate de donde estás. Levántate, mata y come, le dijo. Bueno, lo que tenemos que matar es nuestro orgullo primero. Perdón, le estoy pegando al micrófono. Matar nuestro orgullo. Somos muy orgullosos nosotros los argentinos. Matar nuestra indiferencia. Matar nuestros preconceptos. Matar nuestro prejuicio. Y comer
de eso dulce que el Señor nos da, como dijo Jeremías, para poder hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y entrevisté a 3 de los muchachos refugiados. Ellos hablaban la lengua nacional del país. Les pregunté a los 3 cuál era el deseo más importante de ellos, porque estaba haciendo una encuesta para una escuela del sur de Buenos Aires. ¿Cuál era el deseo más imperioso de ellos que Dios cumpliera? Y los 3, ninguno me pidió plata, ninguno me pidió ropa nueva, ninguno me pidió calzado. Los 3 dijeron: queremos paz para poder volver a nuestra casa, o por lo menos volver a nuestra tierra, reconstruir nuestra casa. Queremos paz. Y cuando hablaron de paz, le pude hablar de quién es el príncipe de paz. En palabras sencillas, porque también en 5 años no pudimos aprender una lengua que dura años aprenderla. Pero cuando les hablé del príncipe de paz, le pregunté si conocían a Jesús. Si alguna vez escuché, y bueno, al principio todos dicen sí, es un gran profeta, porque son todos musulmanes. Pero los 3 dijeron: a Jesús lo vemos cada vez que ustedes vienen acá. Cada vez que viene su hijo, cuando traen arroz, cuando nos dan agua, cuando le dan de comer a nuestros hijos. Esas son las memorias que tenemos que escribir en los cielos. Tenemos que levantarnos, no tenemos que llamar impura lo que Dios limpia, y tenemos que luego descender. Cuando llegamos a veces al pedestal no queremos bajar, ¿no? Yo me quedo acá. Llegué, ya está, como aquel rico que dijo: bueno, voy a construir graneros más grandes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios es tan simple. El Evangelio es tan sencillo. Nosotros somos los complicados. Y cuando el Señor le dijo: Pedro, levantate y desciende, le dijo: fíjate, yo los envié. Acá hay algo que es muy importante. Pedro no fue a Cornelio, Cornelio fue a Pedro. Interesante. Acá él va en busca del siervo de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a entender cuál es el mensaje. Mire, es tiempo de hacer locuras santas. Y yo pensaba en todos los que mueren por Cristo, más allá de la pandemia. Solamente el año pasado, 2021, 4.500 iglesias fueron cerradas en el mundo. A causa no de la pandemia, sino a causa de la persecución. 4.500 iglesias en el mundo, generalmente en el norte de África, norte y la zona subsahariana, y en Asia. La persecución aumentó un 60% en los últimos 2 años. El 90% de la persecución está en África. 90%. Martin Luther King dijo: al final nosotros recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, pero sí el silencio de nuestros amigos. Al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Pedro tuvo que bajar, tuvo que aceptar que Dios lo estaba llamando, fue a la casa de Cornelio. Usted puede leer todo el capítulo 10 y ver lo que hizo Dios allí. Gente esperando escuchar el mensaje. Mientras él está hablando, cae el Espíritu Santo sobre la gente, los bautiza. Un movimiento tremendo de Dios. Pero hay algo importante. Algo que es muy importante, es que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Usted puede decir: bueno, pero yo ya no puedo ir. Usted puede orar, como decía Emilio, como contaba el pastor. Usted puede orar, puede clamar a Dios para que Dios haga algo, para que Dios mueva su mano de poder, para que Dios pueda ayudarnos a ser verdaderamente esos Pedros que están dispuestos a bajar de la azotea, a descender, a ir hasta el lugar donde Dios te envía. Recuerdo a un viejecito que conocimos en el Congo. Gracias a Dios estuvimos en Congo, Ruanda, Chad, 11 años. Vinimos a Argentina por un tiempo y ahora 5 años en Mali, en África Occidental.
Y este viejecito, a la edad de 18 años, Dios lo llama a entrar al Instituto Bíblico. Entró al Instituto Bíblico, se preparó. Allí conoció al amor de su vida. Y cuando le dijo, Dios me llamó para ir al África a predicar, la esposa le dijo, a través de mi cadáver, jamás. Si te querés casar conmigo, jamás. Bueno, el hombre obediente, no sé, se casó con ella. Y pasaron los años. Y vino el primer hijo. Bueno, ahora que tenemos un hijo, vamos a África. Y ella dijo, a través de mi cadáver. Bueno, pasaron los años. Y cuando él tenía 80 años, en chiste yo digo, Dios se encargó del estorbo, pero bueno, ella se fue, partió. Y a la edad de 80 años se presentó en una agencia misionera en Irlanda y dijo, yo quiero ser misionero. 80 años. ¿Saben quién era él? Era un ingeniero electromecánico de Rolls Royce, los autos más caros del mundo. Y ese hombre dejó su puesto con 80 años de edad, se fue al África, estuvo en Zambia, luego estuvo en el Congo donde estábamos nosotros, se andaba con las manos engrasadas, avelando incubadoras de nuestro hospital, trabajando en algunos lugares, sirviendo a Dios, porque sintió que no podía dejar este mundo sin hacer la voluntad de Dios. Estoy terminando y te digo lo siguiente, que hay muchos Cornelios que están esperando a los Pedros que bajen de la azotea. Quizás bajar de tu azotea es que puedas moverte de tu comodidad y que hagas como el Señor, comodidad. Que podamos dar nuestro tiempo en oración, que podamos invertir nuestro tiempo en las personas que necesitan de Cristo. Quizás usted me va a preguntar, y bueno, en todos estos años, 26 años, ¿cuántas iglesias plantaron? ¿Cuántos se convirtieron? Irónicamente haría, porque el Señor nos mandó a contar y a ver los frutos y publicarlos tipo Crónica TV. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y a veces predicar el Evangelio es solamente estar callado y sentarte al lado de un pobre, de un enfermo. Por eso, ¿qué te parece si cerramos los ojos? Y si el Señor en esta mañana nos está diciendo, levántate, mata lo que tienes adentro y come de mi palabra. O si el Señor te está diciendo, desciende porque yo envié un llamado para ti. Tienes que aceptarlo. Tienes que doblegar, tienes que renunciar y hacer lo que el Señor quiere. Padre, henos aquí en esta mañana. Estamos agradecidos porque tu palabra es la verdad y tu palabra jamás vuelve vacía. El testimonio de Cornelio impacta nuestras vidas hasta el día de hoy, pero también la obediencia de Pedro de ir a un lugar que para él era impuro porque un judío entrar en la casa de un gentil no era fácil. Aun cuando él entró, dijo, ustedes saben lo abominable que es para mí estar acá, pero entiendo de que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco, Señor. Quizás, no es ir al África, no es ir a Asia, pero quizás hay un vecino, quizás hay un amigo, alguien que hace años que no lo veo, que estaba en la secundaria o que trabajó conmigo y hoy está sufriendo quizás un divorcio, una enfermedad terminal o pasando por esta pandemia. Necesita una llamada telefónica, una oración, una ayuda financiera. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Es tiempo de bajar del aposento e ir donde tú quieras usarnos. Gracias por esta iglesia, por los pastores. Gracias por habernos bendecido también para poder reparar nuestra computadora en su momento. Gracias por la dedicación que ellos tienen, el compromiso con tu obra. Y yo te pido que no solamente los bendigas al 30, al 60 y al 100 por uno, yo también te pido, Señor, que extiendas las estacas de su tienda hasta donde tú quieras y que llames a los que tú quieras llamar al ministerio que ya preparaste. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Tu ofrenda nos
nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.